Concepto de proporcionalidad directa. Veamos el problema inicial. Una resma de papel bond pesa 2 libras. Representa el peso Y libras de X resmas de papel bond. Para poder representar el peso en libras de X resmas de papel bond, podemos hacer uso de una tabla para algunos valores de X. Tenemos que si tenemos, por ejemplo, una resma, el peso es de 2 libras. Si tenemos 2 resmas, el peso es de 4 libras. Y así, por cada resma adicional, el peso va aumentando 2 libras. El peso total de todas esas resmas. Veamos los literales. El literal A dice, cuando el valor de X es multiplicado por 2, por 3, por 4, etc., ¿cómo cambia el valor de Y? Veamos para unos casos particulares. Tenemos que si este valor de X, el valor 1, lo multiplicamos por 2, obtenemos el segundo valor de X. Y el valor de Y también queda multiplicado por la misma cantidad que en este caso fue 2. Veamos qué pasa si multiplicamos el valor de X, el primer valor, por 3. Llegamos a este valor para X. Y podemos ver que también el valor de Y queda multiplicado por 3. Y eso no solamente pasa tomando la primera columna para los valores. Podemos tomar también la columna del 3 para X y 6 para Y. Y si la multiplicamos por 2, llegamos a esta columna. Y vemos que Y también se multiplica por 2, por la misma cantidad que se multiplicó X. Entonces, ¿cómo cambian los valores de Y? Los valores de Y cambian también multiplicándose por la misma cantidad que se multiplica X. En el literal B, ¿cuál es el valor de Y entre X? ¿Es constante? Se nos está preguntando. Veamos. Para poder determinar el valor de Y sobre X, vamos a hacer uso de los valores que tenemos en nuestra tabla. Si dividimos 2 entre 1, eso nos da 2. 4 entre 2, también nos da 2. 6 entre 3 nos da 2. 8 entre 4 nos da 2. 10 entre 5 y 12 entre 6 nos da 2. Cada vez que dividimos Y entre X, el resultado es 2. Entonces la respuesta para el literal B es que el resultado de la división siempre es 2. Es un valor constante. En el caso del literal C dice representa Y en términos de X. Como pudimos ver, la división Y entre X siempre nos dio 2. Por lo tanto, si pasamos X, que está dividiendo, a multiplicar para despejar Y y expresar Y en términos de X, obtenemos que Y es igual a 2 por X o 2X. Entonces, esta es la forma en la que podemos dejar representado el valor de Y en términos de X. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que en el problema que hemos presentado, X y Y se llaman variables, porque ya vimos en la tabla que van tomando diferentes valores. Mientras la cantidad que no varía se llama constante. En este caso, la cantidad que nos dio constante fue la división Y entre X. Cuando Y es función de X, como en este caso, podemos ver que si conocemos el valor de X, podemos determinar el valor de Y este es único. Cumple las condiciones de ser función. Entonces podemos también expresar esta función de la forma Y igual a X, donde A es una constante, que en nuestro caso ha sido el valor de 2. Entonces se dice que Y es directamente proporcional a X.
Al número A se le llama constante de proporcionalidad. Entonces, si tenemos que dos variables, X y Y, están relacionadas de manera directa o de proporcionalidad directa, es porque estas, en primer lugar, se cumple que Y es función de X. Y en segundo lugar, podemos escribirla de la forma Y igual a X. Hay que tener en cuenta que las variables Y X es la variable independiente, que es la que nosotros podemos ir manipulando. Nosotros podemos decidir cuántas resmas de papel vamos a pesar. Y Y es la variable dependiente, porque dependiendo del número de resmas que tengamos, así va a ser el peso de todas ellas. Entonces, vamos a decir que una función o una relación entre dos variables es de función de proporcionalidad directa cuando se puede escribir esta relación de la forma Y igual a X. Además, tenemos que tener en cuenta la característica principal de la proporcionalidad directa, que es que cuando una variable cambia, la otra también cambia en la misma forma. Podemos ver nosotros en el literal A que así como X, o cuando X era multiplicado por 2, por 3, por 4, sucesivamente por cualquier cantidad, vemos cómo la variable Y también, que es función de X, también es multiplicada por la misma cantidad. Esta característica es importante cuando hablamos de proporcionalidad directa y no la tenemos que olvidar. Los ejercicios propuestos son determinar si Y es directamente proporcional a X, expresando Y igual a X e indicando la constante de proporcionalidad. Evidentemente, lo primero que hacemos es determinar la constante de proporcionalidad y, conociendo el valor de la constante A, podemos escribir Y igual a X, cambiando la letra A por el valor que encontremos. ¿Cómo vamos a llenar la tabla? Veamos cada uno de los literales. Cuando un atleta camina por la playa 80 metros por minuto, si el tiempo es X minutos y la distancia es Y metros. Entonces tenemos que la primera columna, que tiene la X igual a 1, nos dice cómo va a irse modificando la variable Y. Si yo multiplico 1 por 2, obtengo este valor. Entonces, para obtener este valor, Y también tiene que estar multiplicado por 2. De igual forma, para obtener ese 3, multiplicamos 1 por 3. Entonces, nuestra Y la vamos a encontrar multiplicando también la primera Y por 3. De la misma forma, se resuelve el literal B. En el caso del literal C, vamos a identificar cuál es el primer valor que le corresponde a la Y. Leyendo el enunciado, dice que cuando se vierte agua a un ritmo de 3 cuartos de galón por minuto. Entonces aquí vamos a colocar la cantidad de agua que va a haber después del primer minuto. El enunciado nos está diciendo cuánta agua va a haber después del primer minuto. Y vamos a encontrar los otros valores multiplicando X por 2. Por lo tanto, la Y también tiene que quedar multiplicada por 2. Por 3. Por lo tanto, la Y también debe de quedar multiplicada por 3.